Hola a todos, soy Facundo Sonati y hoy vamos a hablar de la industria de nutrición animal en la Argentina y para eso tengo un invitado muy especial, un especialista en el tema, Tony Fusero, gerente comercial de Tecnal. ¿Cómo andás? Hola Facu, bueno, un gusto poder sentarme, conversar y bueno, tener un espacio para hablar de lo que hacemos con tanto entusiasmo, tanta pasión todos los días. Así que abierto a la conversación. Hay muchos temas para tocar relacionados a la industria de nutrición animal porque se abren distintas aristas con respecto a este sector, pero creo que lo más interesante para romper el hielo es contar un poco qué es Tecnal. Yo vivo recorriendo el país, visitando empresas, visitando distintas industrias y muchas veces empresas como Tecnal, que son muy grandes, que han crecido muchísimo y tienen un rol protagónico en su sector, no tienen tanta visibilidad por el hecho de estar enfocados en el B2B y de eso también después vamos a hablar más en profundidad. Pero contanos un poco qué es Tecnal hoy. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. A ver. Creo que, y estoy seguro de que Tecnal es una consecuencia de muy buenas decisiones tomadas a lo largo de 27 años. Cuando miro para atrás, digo que Tecnal empezó en el 98, hoy tiene 27 años y es una empresa que empezó con el ADN pro cliente, generando o buscando soluciones para los clientes, y hoy es lo mismo. Entonces, sí tengo claro de que fueron un montón de decisiones, fue una conjunción de armar empresas un poco desparramadas a lo largo del país y llegó un momento en el que nos fusionamos y hoy somos un solo Tecnal. Y yendo al lugar de responder la pregunta, Tecnal es una empresa de nutrición animal muy enfocada en el cliente, entendiendo de que poder aportarle valor y una solución de compromiso al cliente en lo que hace en el día a día es donde está nuestro lugar o donde somos o creemos que tenemos alternativas posibles para hacer crecer al sector. Y no olvidarnos nunca de que llegamos al consumidor final. Y que creo que ahí está el quiebre o el valor diferencial, que cuando uno piensa en que terminamos en una góndola, nos olvidamos ya del campo. O sea, más que te olvidas, decís, yo le tengo que llegar a Facu y Facu va a tomar, va a comer un pedazo de carne, va a comer un queso, va a comer cerdo o lo que sea que fuera de lo que hagamos o que esté vinculado a nuestra propuesta de soluciones en nutrición animal. Y tenemos que dar absolutamente todo en esa batalla de la calidad, de la inocuidad y de saber que el mundo necesita de proteínas animales bien cuidadas. La idea de poder resolver esas necesidades surgió desde el minuto 1. Si tenemos que repasar un poco esto que vos decías, de empezar de atrás para adelante, fue algo que se fue ajustando a lo largo del tiempo. ¿Viste cuando te hacen esa pregunta de, che, ¿qué cambiarías de lo que hiciste hasta que llegaste acá? Creo que en lo conceptual, del día cero fue la solución a un cliente. Fue querer darle valor a lo que hace nuestro cliente, que en definitiva somos partners, somos socios en una cadena de valor para llegar al consumidor final. Conceptualmente, yo creo que en el 98, hace 15 años que estoy en Tecnal, en el 98 lo pensaron igual, la solución a nuestro cliente. Y hoy es lo mismo, hoy pensamos en cómo solucionarle problemas o cómo poder escuchar a nuestro cliente para generar una solución o para darnos vuelta a investigar, crear, el proceso de creación. Lo que ha cambiado en 27 años son los procesos, son las formas, son que antes no teníamos herramientas digitales o lo que ha cambiado son las herramientas que tenemos para solucionar problemas. Y eso hace que cambie el proceso. Pero es readecuarnos a un proceso con el mismo concepto. Nutrición animal, conocimiento, compromiso. Los valores son los mismos. Creo que por ahí va. El concepto es exactamente el mismo, solucionarle un problema al cliente o entender el problema que tiene para poder estudiarlo y crear. Y en el camino de 27 años lo que sí cambia son las herramientas que tenemos disponibles, los procesos y la evolución que tenemos en el aprendizaje como personas.
Entiendo que obviamente Tecnal no está solo en el mercado argentino. ¿Qué los diferencia si tenés que resumirlo en un concepto? A mí me encanta decir que la competencia, y creo que me encanta que es porque nuestro mismo equipo, los que fundaron Tecnal, las voces de Tecnal, dicen, la competencia es lo mejor que tenemos para ser mejores, porque cuando a vos te ponen una buena competencia al lado, vos lo único que intentás es darle una mejor solución a tu cliente y te pone a cooperar, porque en definitiva con la competencia lo que tratamos de hacer es una mejor solución y con tu mismo cliente vas con una mejor solución. Entonces yo creo que lo que nos diferencia, bueno, es el grupo humano, es mi equipo, es lo que quiero, es el lugar donde me encanta pasar muchísimo tiempo y muchas veces uno, más que trabajar, juega y en el mejor de los sentidos. Yo cuando me preguntan, che, ¿por qué haces lo que haces o por qué te gusta tanto? Pues estoy jugando, pues estoy todo el tiempo, no es que tiempo de laburo, es tiempo de mi vida ganado, tiempo invertido en algo que vale la pena. Entonces yo creo que lo que nos diferencia muchas veces son las personas que tenemos en el equipo, lo profesional, pero también creo que la competencia nos lleva a ese lugar. Y creo que hay en el otro lado también un montón de buena gente haciendo o queriendo ser parecidos a nosotros, o nosotros parecidos a ellos. Tienen en el ADN una estructura quizás diferencial a muchas empresas en la Argentina por ser muchos accionistas. ¿Eso cómo se imprime, digamos, en la práctica a la hora de liderar o de llevar adelante una compañía con la escala que ya tiene Tecnal? Creo que hay roles muy definidos en la empresa y a independencia de cómo están repartidas las acciones. Creo que tiene que ver con las personalidades. La persona que va a llevar adelante un proyecto y que puede ser la cabeza, que lo puede mirar al proyecto. La persona ejecutora, la persona que técnicamente lo ve, la persona que hace 10 preguntas diferentes al mismo tiempo para que eso evolucione. Y hay un montón de roles diferentes que se cohesionan, que funcionan andando. Que muchas veces no sé si hay una respuesta posible a la pregunta que vos me estás haciendo, pero sí creo que es un entramado tan lindo y tan piola que hace fácil el laburo de todos. Como todo, tiene sus momentos más álgidos, sus momentos más fantásticos, pero bueno, es la vida misma, es hacer para pensar, pensar para hacer y equivocarnos para aprender. Antes de meternos en los procesos a la hora de toma de decisiones en una empresa que está en distintos segmentos, esto que vos decías, ¿se puede ejemplificar? ¿Hay un ejemplo de esos momentos álgidos? ¿Cómo se toma una decisión, digo, a lo largo de la historia de Tecnal? Cuestiones que te han tocado vivir en carne propia, quizás. Yo creo que hay una de las cuestiones que define más, que es el dejar hacer. Cuando hay una persona que está en un rol, que pueda hacer y que entender de que si hay un error, es el error del hacer y no el error del beneficio personal. Uh-huh. Entonces, creo que cuando está la cancha bien marcada, para nosotros la cancha es, nosotros tenemos nuestro arco y lo tenemos que defender. Tenemos el equipo de defensa, el equipo de mediocampista y el equipo de delanteros. Tenemos nuestro banco de suplente, que es lo que nutre a que el equipo que está jugando adentro dé lo mejor de sí mismo. Y creo que cada uno, cuando toma las decisiones, el arquero tiene que tomar las mejores decisiones posibles, que es que no le metan goles, pero tiene que haber un proceso para que el delantero esté defendiendo para que no llegue la pelota al arco. Entonces la toma de decisiones, el proceso de, che, ¿cómo es cuando se pone álgida la cosa? Es que todos miramos y estamos de acuerdo en que tenemos que hacer goles en el arco del frente. Y estamos pensando siempre que tenemos que ganar la pelota. Y hago esta analogía con el fútbol porque es fácil de ejemplificar. Nosotros presionamos, queremos ganar la pelota, queremos tener la pelota en nuestra posición y hacer muchos pases. Hacer muchos pases que en un momento va a llegar el centro, va a llegar el pase que nos deje con el arco para marcar un gol, o patear de afuera el arco, o de la forma que sea, o errarle.
o errarle, o muchas veces que se nos escape la pelota para atrás. ¿Y hay algún caso puntual donde se pueda decir que metieron un gol de media cancha o hicieron una buena jugada en estos últimos años en la compañía? Me voy a remontar a un video donde lo escuchaba a Patricio. Creo que fue los goles son la gente que fue entrando a Teinal y que fue haciendo de que sean 2 en el 98 con 2 inversionistas de la primera hora y 2, un veterinario recién recibido y otro veterinario por recibirse, que hoy uno sea uno de los referentes técnicos en bovinos de carne a nivel nacional, y para mí uno es de las personas más inteligentes que yo conozco y de las personas que más creo que puede pensar disruptivamente en términos de nutrición animal de bovinos de carne y de lo que le pidamos. Y después aquel veterinario que estaba por recibirse, que estudiaba con el veterinario ya recibido en un hotel, estudiaban juntos para rendir sus últimas materias, que hoy sea el presidente de la empresa, que haya sido muchísimo tiempo gerente general, y que ellos dos, en conjunto con el ingeniero Bertelli, que son Atilio Ciuffolini, el veterinario ya recibido, Daniel Córdoba, el veterinario por recibirse, hayan elegido a un montón de gente para que hoy seamos 260, 270 personas trabajando en equipo. Entonces la gente que fue llegando, los Diego Bertino, los Diego Bolacel, los Martín Ahuel, los Lisandro Galtieri, sí, podría enumerar un montón de personas, pero creo que la capacidad de haber elegido gente para ocupar diferentes roles y haberlos hecho crecer en sus lugares de trabajo, creo que eso ha sido la principal virtud. Uh-huh. Ese modelo de socios que se repite en varias compañías cordobesas, podemos ir a lo más alto, un Arcor, donde conviven varias familias, hasta otros proyectos también en Río Cuarto, como puede ser Bio 4, que se gestó de la mano de más de 20 productores que tuvieron esa iniciativa hace ya casi 20 años para montar una planta de etanol, se repite en el equipo de Tecnal. ¿Hay alguna explicación para poder entender por qué se da esa dinámica tantas veces o de manera tan exitosa en esta región del país y quizás no tan asiduamente en otros puntos de la Argentina? Voy a tener un desvío estándar acá porque sí, soy muy cordobés, entonces creo que el ADN cordobés tiene algo que es compartir y ser charlatán, o ser el chamullero cordobés. Entonces creo que cuando uno cuenta la idea, yo te la cuento a vos, Facu, y vos seguramente tengas algo para aportarme y vas retroalimentando eso. Y creo que es muchas veces lo que pasa en las empresas. Hay gente que tiene muy buenas ideas, hay otra gente que tiene el capital para hacerlo, y ahí se entran a juntar, y ahí entran a conversar. Hace un rato cuando me preguntabas, de las decisiones, de cómo se toman, te iba a decir, ahora nosotros, a esta generación que estamos, llamarle tirando del carro, ya nos toca venir con la rueda que ya es grande y ya gira, pero empezó siendo un ovillito de lana chiquitito. Es una rueda muy grande, pero esa rueda está empujada por un montón de múltiples decisiones que las tomaron personas queriendo ir para adelante, siempre para adelante. A veces con el viento en contra, a veces en una loma, a veces subiendo una montaña, pero siempre yendo para adelante. Y creo que eso está muy en el ADN cordobés. Nombraste el proyecto de Bio 4, creo que lo tiene muchísimo. Teinal creo que lo recontra tiene. Hay un montón de proyectos que yo los veo y yo digo, van para adelante. Y no sacrifican nada del corto plazo por el largo plazo. Uh-huh. Por eso tienen 27 años. Por eso hay empresas que tienen muchísimos años, porque han visto que ninguna decisión de corto plazo puede ser beneficiosa en el largo. Las decisiones son de mediano a largo plazo. La gente que queremos en nuestra empresa tiene que tener su buen plan de trabajo, o también darle lugar a esas personalidades que muchas veces son de hacer, a que solas también vayan haciendo su plan de carrera, su plan de trabajo en la empresa, porque tienen vida propia. Lisandro Galtieri siempre me dice esto,
che, hay personas que dentro de las empresas hay que dejarlas que sean emprendedores. Obvio. Hay que dejarlas que emprendan, hay que dejarlas que se peguen un palo o hagan el gol de media cancha. Vos me decís, che, el gol de media cancha. Hay un montón de goles de media cancha. Pero tienen que ver con las personalidades. Tienen que ver con dejar hacer. Con que... Sí, libertad y responsabilidad de la mano, digamos, con ese posible prueba y error que te permite crecer. Y que sepas que estamos comprometidos. Que vos me estás dejando, me das la posibilidad de hacer. Porque ves que, che, yo quiero el arco aquel. Y bueno, y la tiré al córner. Le pegué mal. Le pegué mal. O sea, pero hice el proceso para llegar y pegarle fueron los 15 pases que pensábamos, fueron las decisiones adecuadas. Bueno, cuando le pegué un poquito al suelo. Y le chingué, le erré, pero es parte. Uh-huh. Para ir cerrando esta etapa de la charla, me gustaría también, a modo casi de resumen, entonces, ¿cuáles son hoy los pilares que se pueden señalar como el ADN de la compañía a punto muy cerquita de cumplir 3 décadas? El siempre querer conocer o aprender, el conocimiento, el compromiso y valorar a las personas. Creo que conocimiento, compromiso y como primer factor importante es la valoración de la gente que hace todos los días la empresa, del primero al último, de el poder conversar con todos y que de todos surjan ideas, que a independencia de los roles, todos somos parte de Teinal, nos toque hacer la actividad que nos toque hacer y ponernos todos en posición de protagonista. Creo que darle la posibilidad a las personas de ser protagonista hace que el conocimiento y el compromiso, que aprender, sea el mirar hacia adelante. Entonces eso yo los veo como los pilares. Tenemos un montón, pero esas 3 cuestiones que tienen que ver con los valores de la empresa, el conocimiento y el compromiso y valorar a las personas, creo que es lo que marcan una diferencia en estos 27 años, porque si no, no creo que la empresa hubiese podido crecer de la forma que creció. Esto que al principio decía Facu, che, creo que Teinal son un montón de decisiones acertadas en retrospectiva. Tiene que ver con eso, valorar a la gente, darle espacio, que se comprometan, que aprendan y que le den soluciones de valor a nuestros clientes, porque el cliente es el primer lugar. Excelente. Vamos a meternos, si te parece, en la próxima etapa de la charla o en el próximo capítulo de esta conversación para hablar de números, del mercado puntualmente, qué está haciendo Tecnal en cada uno de los segmentos en los cuales participa y por qué no también contar un poco cómo ven ustedes a su cliente, al productor argentino en cada uno de los segmentos en los cuales participan. Vamos.